En esta entrega revelamos la trastienda del poder, el momento en que Perón le confiesa a Cook que el movimiento se cae y la respuesta de una CGT que, ante el avance rebelde del interior, decide jugarse el todo por el todo, movilizó a 500.000 de trabajadores mientras Perón transformó un mensaje de pacificación en un grito de guerra con el famoso discurso del 5x1. Domingo 28 de agosto de 1955, día 80. El presidente citó en turnos cada media hora a la gente de su mayor confianza. A las 16 ingresó el exsecretario Mendé, a las 16:30 su amigo Renzi, a las 17 el brigadier San Martín, a las 17:30 Cook y a las 18 el general Lucero. A todos les mostraba que había documentos de inteligencia que indicaban que los generales Lonardi, Bengoa, Uranga, Aramburú, Lagos y Arandía eran considerados posibles líderes de un levantamiento armado. También había otros expedientes en los que aparecían oficiales de rangos menores. A Cook le dijo, ya no es solo la Marina, bebé. Está la aeronáutica y hay hombres del ejército, muchos conocidos o viejos amigos míos. Nuestro movimiento se sostiene por el poder del ejército y por el respaldo de los trabajadores. Con el ejército partido y sin el respaldo de los trabajadores no tiene sentido seguir. Mañana voy a presentar mi renuncia y a llamar a elecciones. Cook insistió con que estaba cometiendo un error. El movimiento peronista es con Perón. Sin usted, todo lo que conseguimos lo perderemos en un santiamén. Es una decisión tomada, Cook. Las decisiones siempre se pueden torcer, lo desafió Cook. Perón lo valoró. Anda y descansa, bebé. Mañana vas a ver las cosas con más claridad. El que tampoco se quedó callado cuando le tocó el turno fue Lucero. No podés irte sin pelear, Juan. ¿Querés miles de muertos en las calles? No veo por qué debería pasar eso, porque esto termina en una guerra. Una guerra de 3 o 4 días y que la ganaremos fácilmente. Las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Andá y pregúntale a Franco si pensaba que iba a tener que combatir durante casi 3 años. No, Lucerito, ya está. Dame una oportunidad más. Juan, ¿para qué? Dame esos legajos. Voy a entrevistar a los involucrados. Llévatelos. No tengo problema que lo hagas. Pero ¿qué pensás que te van a decir? Para ser un traidor tenés que ser un gran mentiroso. Lunes 29 de agosto de 1955, día 81. El país era una usina de rumores. Desde muy temprano comenzó a correr la noticia que decía que el general Perón había renunciado. El ámbito político estaba convulsionado. Efectivamente, Perón se estaba yendo. ¿Era posible que sucediera algo así? Cerca del mediodía, 2 situaciones parecían confirmar la especie. La CGT anunció que iba a llamar a un paro nacional y el Consejo Nacional Peronista les comunicó a sus delegaciones que debían permanecer en asamblea. Quien le puso nombre y apellido a lo que todos comentaban, pero nadie se animaba a decir, fue Cook. Habló ante una multitud en un acto en Nueva Pompeya. Los peronistas no permitiremos jamás que renuncie Perón, dijo. Cook ya había leído la nota con la que Perón ponía a disposición del partido su renuncia. El presidente se la había pasado para que la aprobara y él no le había respondido porque esperaba torcer esa decisión. Luego de que habló Cook, las radios replicaron la noticia. Ahora todos esperaban escuchar la confirmación en la voz de Perón. Martes 30 de agosto de 1955, día 82. Central del Partido Peronista. Perón le envió una carta al Consejo Superior del Partido Peronista en la que ofrecía su renuncia. En términos institucionales, esa nota no tenía ningún valor legal porque un presidente debía presentar su dimisión al Congreso, que era el poder que activaba los mecanismos para la sucesión. La carta decía: han llegado hasta mí afirmaciones de adversarios y enemigos políticos en las que condicionan su actitud a mi retiro del gobierno.
Siempre he sido un hombre propenso a escuchar y creo que, aunque estoy en mi puesto por la voluntad de la mayoría del pueblo argentino, cumple en la dignidad del cargo y el honor del hombre ofrecer mi retiro. Es indudable que al hacerlo ofrezco a nuestro movimiento una solución, pensando que pueda aprovecharla en bien del país y para fortalecerse contra los enemigos del pueblo. Durante 12 años hemos luchado por la soberanía, los derechos y la dignidad del pueblo argentino contra la dominación, el fraude, los privilegios y la explotación de los trabajadores. Para lograrlo, frente a la violencia, hemos decidido, dentro de la Constitución, limitar en lo indispensable las libertades. La revolución tenía derecho a hacerlo porque no todos los hombres ni todas sus organizaciones saben hacer buen uso de tales libertades. Hemos logrado, en cambio, una justicia social, una independencia económica y una soberanía que el país no había conocido hasta entonces. Recibimos una colonia y devolveremos una patria libre y soberana. Para alcanzar la definitiva pacificación, otros hombres no gastados en la acción pueden reemplazarnos. Un objetivo superior, como puede ser la paz de los argentinos, lo aconseja. Los profundos reformadores difícilmente somos buenos pacificadores. Ello es, más bien, patrimonio de otros hombres. Elegido y reelegido por una inmensa mayoría del pueblo, deseo devolver al pueblo la decisión que debe tomar dentro de la Constitución y de la ley. No deseo ser obstáculo de una paz que pudiera alcanzarse sin mi intervención. He oído decir que mi desaparición traerá un grave problema. Considero que no será para tanto, y aun cuando lo fuera, sería siempre mejor hacerlo con tranquilidad. Por eso pido a los argentinos que confiaron en mí que me liberen del compromiso y acepten mi alejamiento para incorporarme, como simple peronista, a nuestro movimiento. He dedicado mi vida al servicio del país y creo tener derecho a disponer de mi vejez. Ya mis años y mis fatigas comienzan a pesarme demasiado, cargados como están de ingratitudes, desengaños y sinsabores. Los últimos acontecimientos han colmado la medida y he debido ser muy fuerte para tomar las providencias de mi reflexión y no las de mi indignación. Con mi retiro, presto al país el último servicio desde la función pública. Desde el momento en que aprecié cumplidos los fines de la revolución, tuve la decisión de retirarme. Sin embargo, las alteraciones del orden provocadas por los enemigos me retuvieron. Deseaba hacerlo una vez que, neutralizada la perturbación y restablecida la calma, se ofreciera una situación más tranquila. Los trabajadores organizados, patriotas, conscientes y honestos constituyen una fuerza extraordinaria que, unida al ejército, garantizan a la nación y al pueblo el orden y el cumplimiento de la Constitución y la ley. Nuestras fuerzas políticas son de orden y acatamiento a la ley. No permitirán el fraude electoral. Yo he sido elegido por esa voluntad soberana en los comicios más puros de la historia política argentina. Es a esa voluntad soberana a que recurro en demanda de libertad de acción. Firmado, Juan Domingo Perón. Confederación General del Trabajo. Héctor Di Pietro terminó de leer la carta en voz alta. Estaba rodeado por delegados de diferentes gremios. Los miró y reconoció la duda. Por primera vez no afirmó, sino que preguntó: ¿llamamos a paro nacional? Muchos titubearon. «Paro nacional», gritaron 3 compañeros al unísono, otras voces se plegaron. Bien, paro nacional desde la medianoche y movilización a la Plaza de Mayo mañana a las 16. ¿Votamos? Y los brazos de los presentes se levantaron para darle a la medida un carácter de unanimidad que en realidad no era compartida por muchos de los que allí estaban. Residencia presidencial. Usted sabe, señor presidente, que esta nota carece de valor legal, le dijo Cook a Perón. Perón sonrió. Claro que lo sé. Cook dudó. ¿Y entonces? Quiero ver qué hace la CGT. Me acaba de llamar Di Pietro para decirme que van al paro y movilización, confirmó Cook. Quiero ver eso. Quiero ver el grado de organización del movimiento obrero. ¿Es necesario? Usted sabe que los trabajadores están con usted, dijo Cook convencido. Perón lo miró con cariño. Estaba dispuesto a tomarse el trabajo de explicarle qué era lo que veía en la escena desde hacía meses. No lo sé, bebé.
Alguna vez creo habértelo dicho. No estoy convencido de que las cosas sean iguales que en el 45, ni en el movimiento obrero ni en las Fuerzas Armadas. Y si algo tiene el peronismo, es que se sustenta en la fortaleza de estas dos patas. Si una de ellas duda, estamos complicados. Puedo entender que la Marina no lo respalde y que la aeronáutica esté dividida, pero el ejército y los trabajadores jamás lo van a abandonar, señor presidente. No estoy tan seguro de seguir siendo el hombre que encarne los anhelos populares. Ya no me siento ese líder insustituible. El tiempo ha hecho su trabajo. Por eso quiero evaluar la respuesta real. Necesito saber con qué fortaleza contamos para disuadir a nuestros enemigos sin llegar al combate. Esa es mi única premisa, que no haya derramamientos de sangre. Podemos amenazar, bravuconear y hasta anunciar represalias, pero una cosa son las palabras y otra distinta, los hechos. Algún combate habrá que dar. Ellos no se van a rendir así nomás, y usted lo sabe. Porque lo sé, quiero saber un poco más, y también necesito que ellos sepan de qué es capaz el peronismo, el movimiento obrero. Porque hay que entender algo, bebé. Nuestros enemigos en algún momento van a tratar de hacernos la revolución. Y nosotros necesitamos contar con los mecanismos de defensa para evitar que la sonada se prolongue. Solo vamos a ganar si la sofocamos enseguida. En cambio, si ellos consiguen estirarla, no tenemos chance de alcanzar la victoria. Perón, como los rebeldes, sabía que llegado el momento de la verdad, el tiempo sería vital. Miércoles 31 de agosto de 1955, día 83. Leluar habló por radio a las 9:35 y confirmó lo que ya se sabía. Perón había renunciado. Pese a que no era una renuncia formal, Leluar le reclamó al pueblo que se organizara para rechazar la renuncia. Sin Perón no hay paz ni progreso, sintetizaba, y reiteraba la convocatoria de la CGT para congregarse en la Plaza de Mayo. Un rato después, el que apareció frente a los micrófonos de radio del Estado fue John William Cook. Nos oponemos a la renuncia de Perón. De concretarse, sostuvo, llegarán horas sombrías. Retrocederemos al vasallaje y a la desunión. Cook sabía que tenía pocas cartas para jugar y decidió ponerlas en la mesa. La charla del día anterior con Perón lo había convencido de que el general se quedaría solo si se generaba un operativo clamor. Por eso también convocó a la plaza. Hoy, como hace 10 años, los hombres y mujeres peronistas se reúnen para enfrentar a los enemigos de siempre. Cuando el líder mostró prudencia, creyeron que era debilidad. Ahora es el momento de mostrarles de qué somos capaces cuando se trata de defender a Perón. No había margen para la duda. Nosotros somos la Argentina que se la juega cada vez que el presidente nos convoca. Llegamos al poder solos y solos nos mantendremos en él. ¿Qué pueden decir los radicales o los socialistas que solo son populares en Barrio Norte? O los conservadores que hablan de salvación mediante el voto cuando nunca dejaron votar a nadie. Y también hay otros que dejan sus departamentos elegantes para salir a la calle y pedir que Perón renuncie. 1000 veces hemos demostrado que no nos asustan ni aún las bombas tiradas desde aviones. Y se los seguiremos demostrando con 1, 10 o 20, 17 de octubre. Porque estamos convencidos de algo. Nunca volverán a gobernarnos porque somos un pueblo que sabe defenderse. Plaza de Mayo. Desde que se conoció la renuncia de Perón, comenzaron a publicarse comunicados en los que se ratificaba el apoyo al presidente y en los que se convocaba a Plaza de Mayo para revertir la decisión. Cerca de las 14, la gente comenzó a llegar a la plaza, y a las 16 estallaba. El pueblo no estaba dispuesto a permitir que su líder abandonara el lugar para el que había sido elegido por el 63,5% de los votos el 11 de noviembre de 1951. Perón le dijo a los que lo rodeaban que en caso de hablar, volvería a reclamar por la pacificación. Incluso había trazado algunas líneas con Cook, Lucero y con el padre Benítez, quien oficiaba de su asesor espiritual. Perón estaba convencido de que ese era el camino, especialmente porque entendía que la oposición estaba radicalizada.
Perón no quería un enfrentamiento a cielo abierto. Todo cambió cuando el presidente salió al balcón y vio la magnitud de la movilización. Cuando se paró ante casi 500.000 de personas, pensó que era importante utilizar el poder de la multitud para amedrentar al enemigo, y así fue como modificó 180 grados su estrategia. La ecuación que hizo fue que ya había intentado persuadir con un discurso prudente y que ya era hora de avanzar hacia otros rumbos que en el pasado le habían dado resultado. Y el discurso que entregó, violento, desproporcionado, arengando a las masas, quedó como una de las más memorables piezas de oratoria improvisadas de la historia argentina. Después de saludar a los trabajadores con sus brazos en alto, abandonó el balcón y se dirigió a su despacho entre las felicitaciones. En el medio se cruzó con el padre Benítez, a quien le había prometido un discurso pacificador. No pudo ser, padre, no pudo ser, le dijo al oído y siguió caminando. Cuando entró al despacho cerró la puerta, caminó hasta su escritorio y se sentó ante él. Sabía lo que había hecho. Ahora era a matar o morir. Su discurso iba a tener un efecto inmediato en los adversarios. O radicalizaban su posición o guardaban las armas a la espera de un momento más propicio. Por primera vez en su vida, Perón había actuado sin evaluar los riesgos.